Bien, nos encontramos en vivo. Estimados amigos, seguidores de la Organización Democrática, tengan todos muy buenas tardes. Manifestarles que la organización tiene cerca de 8 años de fundación y nos encontramos en diversos países de Latinoamérica y Europa, con sede oficial en España. Quien les habla es Cristina Espinosa, directora distrital de la ODM Miraflores. El día de hoy nos acompañará Robin Joao Sarabia Chávez, quien es fundador de Psicoeduca P. Es especialista en formación del talento humano, desarrollo y aprendizaje con certificación en la SFPC. Además es líder en metodologías ágiles y liderazgo en la Municipalidad de Lima. Además es líder del equipo de bienestar y programa de acompañamiento vocacional en Perú Trasciende. Él nos disertará sobre un tema muy importante en estos días, que es la inteligencia emocional. Cabe resaltar que esta ponencia se encuentra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el número 3, el cual nos habla de bienestar y salud. Sin nada más que decir, le concedo el uso de la palabra. Adelante, Robin. Muchas gracias, Cristina. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir, como bien se ha mencionado, un poco acerca de lo que es este tema tan relevante. Hoy por hoy en coyuntura hablamos de la pandemia vital. Nos referimos a la inteligencia emocional. Y para ello vamos a iniciar con un discurso muy importante, el cual hace énfasis en cómo a lo largo de estos años se ha venido tocando este tema, ¿no? Y lo más importante, el efecto que tiene en las personas. Bueno, sin más, vamos a iniciar. Para ello, me voy a estar presentando. Mi nombre, como bien lo han dicho, es Robin Sarabia y vamos a partir con la siguiente premisa, que habla acerca de si el mundo ha cambiado, ¿por qué nosotros no lo hemos hecho? Y bueno, esa es una de las preguntas muy trastocadas estos últimos periodos de año. Y es así, si nos ponemos a pensar, el mundo no es nada a comparación de lo que fue hace un año, o siendo un poco más específico, hace 10 o 15 años. Hablamos de un cambio de industrias, hablamos una evaluación y sobre todo evolución digital, ¿no? Tocamos como que temas un poco más coyunturales acerca de la tecnología, las industrias, las organizaciones y cómo los pasos han abierto mayor brecha a lo que es el cambio social. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué nosotros no hemos decidido cambiar? ¿O es que aún nos mantenemos fijos ante ciertas ideas, ciertos pensamientos, ¿no? Bueno, para ello vamos a hablar un poco acerca de la ruta de aprendizaje del día de hoy. Vamos a comprender el significado de lo que es inteligencia emocional, vamos a identificar y sobre todo reconocer aquellos aspectos relacionados a la emoción, a los sentimientos, para después de ello dar lugar a una asociación entre lo que conocemos, lo que sentimos, con nuestras experiencias. Una vez teniendo en cuenta estos tres factores fundamentales, vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos nosotros gestionar esto para asegurar un éxito personal. Y no hablamos de un éxito relacionado a un puesto laboral o a un tema económico. Hablamos de el valor agregado que cada persona tiene y cómo éste puede verse influenciado. Para ello, es importante tener en cuenta la definición. He tomado como referencia a Ugarriza y qué es lo que nos menciona en el año 2001. Ella señala que la inteligencia emocional es un factor y está compuesto en realidad por muchas destrezas emocionales. Estas van a partir por parte de cada uno, por cada individuo, y pueden ser vistas también como externas. Hablamos de algún familiar, alguna persona muy cercana a nosotros, cómo esa puede tener este grado de significancia. De todo ello, vamos a poder nosotros afrontar ciertas demandas, ciertas necesidades en diferentes espacios territoriales. Pueden ser en ambientes físicos, hoy por hoy en ambientes virtuales. Y bueno, todo esto tiene como punto final la intercomunicación, la intercomunicación, como se menciona, el medio ambiente. Y es así. Esto en realidad toma sentido más que nada cuando nos afrontamos a ciertos factores. Y esos factores en un principio están inmersos por diferentes causales. Ahora, una de las siguientes preguntas que nos podríamos estar dando mayor hincapié sería si es que nosotros conocemos emociones o cuántas emociones en verdad conocemos.
Esa no es una pregunta muy fácil de responder. Por el contrario, algunos toman cierto grado de tiempo. Pero bueno, más que conocer, más que hablar un tema de cantidad, tendríamos que mencionar si es que nosotros reconocemos estas emociones, ¿no? Como pueden ver en mi imagen, hay diferentes emociones, tal vez básicas o inclusive secundarias, de las cuales nosotros podemos estar mencionando. Pueden ser tanto como la sorpresa, como la alegría, la ira o el enojo, ¿no? La aversión o el miedo inclusive. Pero vamos a situarnos en qué circunstancias nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, ese tipo de emociones y cómo nosotros en verdad hemos podido identificarlas. Bueno, para ello vamos a partir por cómo se define una emoción y qué en realidad es lo que conlleva a tener una emoción. En primer momento vamos a hablar de cómo nosotros recibimos esta información. Puede ser mediante una persona, puede ser hoy por un tema tecnológico, mediante el celular. En sí, el contenido para nosotros poder recibirlo, hay muchas formas. Luego de esto, vamos a hablar de esta información que nosotros hemos recibido, qué sentido y sobre todo significado nosotros le atribuimos, ¿no? Porque no es lo mismo recibir un mensaje y que el mensaje sea el mismo para una persona y ese otro mensaje también de igual forma mantenga la misma escritura, mantenga la misma oración, puede ser interpretado o así inclusive el significado puede variar para finalmente ser expreso, ¿no? ¿Y cómo es ser expreso? Es la manera en cómo nosotros ya le hemos dado el significado y lo vamos a estar expresando de forma, sea física o verbal. Física en un sentido de un abrazo. Hoy por hoy sabemos que es complicado esto, pero pueden ser con un tema verbal, ¿no? Un tema de agradecimiento o hasta inclusive un tema de sorpresa. Por ello, también hemos tomado como referencia algunos factores en cuenta. Y estos hablan acerca de cuánto nosotros hemos podido reconocer, ya sea en diferentes etapas. Hablamos de la infancia, algunos también recuerdan un poco acerca de su infancia. Otras personas van a recordar momentos o situaciones que vivían en la adolescencia, tal vez durante el colegio, durante la etapa escolar. Ahora, ¿qué sucede cuando salimos de esto y nos dirigimos a un mundo un poco más extenso? Hablamos de la universidad, hablamos del centro de labores, o hasta inclusive los lazos que podíamos estar consolidando con los familiares, o hasta inclusive con las amistades. Entonces, de todos esos momentos y las experiencias o vivencias que nosotros tenemos, es importante también tener en cuenta qué tipo de emoción ha predominado durante todo este transcurso del tiempo y y si no es así, ¿cómo lo hemos estado manejando? En pantalla tenemos diversas expresiones. Podemos ver enamoramiento, podemos ver un poco de ira, tristeza. Hay que ponernos a pensar si esto se ha mantenido durante el transcurso de nuestro crecimiento o inclusive si ha variado. Durante algunas etapas nos hemos sentido tristes o durante algunas otras nos hemos sentido muy felices. Por ello voy a recurrir a un ejemplo. Imaginemos nosotros que tenemos una mascota. Esa mascota nos puede generar alegría para algunas personas. Sin embargo, en otras situaciones podemos sentir miedo. Y esto, como emoción, a causa tal vez de un tema de la infancia. Nos pueden haber mordido o podemos haber sentido un factor en sí traumante, ¿no? Finalmente, podemos sentir hasta inclusive ira al ver una situación que requiera o involucre todo lo relacionado con el tema de las mascotas. Si vemos tal vez que están maltratando a una mascota en la calle, o nos podemos sentir como que consternados ante la situación de un animal como tal, ¿no? Entonces, centrándonos un poco en este ejemplo, hablamos acerca de los animales y la emoción que tenemos hacia ellos. Ahora, podemos ser un poco más extensos o más específicos y preguntándonos nosotros acerca de qué situaciones son las que nos generan a nosotros emociones y estas emociones de qué tipo van, ¿no? O qué en realidad es lo que nos hace sentir estas situaciones. Pueden ser en el trabajo, pueden ser ahora mismo en la universidad o aquellas otras personas que ya se encuentren como es fin de semana en casa. ¿Qué tipo de situaciones son las que en realidad me generan ya sean emociones positivas o todo lo contrario?
Si nosotros hemos podido identificar esto, vamos por buen camino. Vamos a hablar acerca de estos modelos para el autor de Daniel Goleman, que no solamente en el 95 propone esto, por el contrario, ha seguido evolucionando el aspecto de la metodología y sobre todo los contenidos teóricos al grado de tomar como referencia el 2018. Vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales que componen este modelo de competencia. En un primer momento hablamos de una autoconciencia. Y esta autoconciencia, como bien lo menciona, no solo va a hablar acerca de cómo nosotros identificamos lo que es bueno o lo que es malo. Por el contrario, vamos a ver temas más precisos. Y esos temas hablan acerca de situaciones. Y estas situaciones, ¿qué tipo de situaciones son? ¿Y qué sobre todo nos generan? Nos hemos puesto a pensar, teniendo un grado de juicio más objetivo, ¿qué tipo de situaciones nos generan incertidumbre? O todo lo contrario. No solo son las situaciones, sino son nuestras ideas o inclusive pensamientos sobre algún tema en particular. Tenemos una posición sobre ellos, hemos tomado conciencia de cómo nosotros podemos expresarnos sobre algún tema en particular. Bueno, esas son algunas de las preguntas que tendrían que hacerse ustedes acerca de este primer punto, que es la autoconciencia. Después, vamos a hablar también de nuestro comportamiento y si este comportamiento influye de forma positiva o no. Nos referimos a si es que es adecuado o no dentro de un espacio, siendo físico o virtual, hoy por hoy. También vamos a hacer uso dentro de este modelo acerca del autocontrol y cómo ese autocontrol va a poder en nosotros, como lo están viendo en imagen, darnos un espacio no tan largo, obviamente, un espacio breve en el cual nosotros tomamos conciencia, como en la primera fase, acerca de lo que podríamos estar afrontando y cómo lo estaríamos generando. Vamos a hacer uso del tema muy fundamental y es el tema de la adaptación. Por ejemplo, hay situaciones que nos van a generar ira como una emoción. ¿Cómo nosotros manejamos esa ira? Esa ira lo sabemos manejar de forma adaptable, es decir, durante el tiempo ha ido mejorando o ha ido empeorando esta emoción. ¿En qué tipo de situaciones reaccionamos de esa forma? Como segundo punto, ¿cómo ustedes se sienten emocionalmente? ¿Sienten que hay situaciones por las cuales están pasando o afrontando o ya han pasado que les puede estar generando emociones negativas? Estas emociones la han podido gestionar. Hablamos del autocontrol y sobre todo de la influencia que puede estar teniendo, no solamente en situaciones, también en personas. Y como último punto, ¿ustedes actúan en base a emociones o toman un tiempo acerca de estas mismas? Es decir, reflexionamos acerca de lo que realizamos o hemos hecho o solamente nos dejamos llevar por nuestras emociones, sean estas buenas o sean malas. Cabe mencionar que este último término habla de una singularidad, porque en definitiva las emociones pueden ser adecuadas o no. Como un tercer punto o tercera fase, hacemos énfasis en la automotivación. Y esta automotivación, como lo dice, no solamente va a ser reflejada por un objetivo real, puede ser un objetivo también personal y sobre todo singular. Va a ir lineada con lo que es el respeto, el compromiso, sobre todo el sentido de superación. Hacemos énfasis que el sentido de superación no necesariamente va a ir abocado a un puesto laboral. Puede ser todo lo contrario. Tenemos en cuenta de que más del 60% de la población que es exitosa como tal, no ejerce como tal una carrera o una profesión. Por el contrario, ha seguido un tema de motivación hacia un objetivo o hacia un proyecto. Bueno, en base a ello, podemos hablar y mencionar otros puntos adicionales. El primero, y es ponernos a pensar qué cosas o qué tipo de acciones nosotros hacemos o nos motivan a realizarlas constantemente. Nos podemos situar ya sea en diferentes periodos. Para no irnos tan lejos, el mes pasado, ¿qué tipo de acciones has realizado o hemos realizado que nos han permitido, en primer momento, generar un grado de motivación, ya sea por una actividad, por un curso, por un ascenso tal vez, o hasta inclusive por un proyecto? Y si esto en sí nos ha generado una satisfacción no económica, sino personal en nosotros. Hablamos de un sentido de superación o crecimiento.
Como un segundo punto, podríamos hacer uso del tema de las actividades y estas actividades abocadas también a la anterior fase. Si nos generan emociones positivas o adecuadas, lo más probable es que las podemos estar repitiendo, ¿no? O hasta inclusive compartiendo con otras personas. Ahora, ¿qué sucede si esas experiencias o las actividades que realizamos nos han generado o nos generan emociones negativas? Lo más probable es que tampoco las realicemos o las hayamos dejado inconclusas. Bueno, como tercer punto y lo que sería fundamental también hacer énfasis es las metas personales o lo que se conoce como un proyecto de vida. Lo que podríamos estar mencionando en este último punto es acerca de lo que es el FODA, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, como un punto y un sentido de motivación y automotivación personal que estaríamos generando nosotros en determinadas situaciones, sean estas de índole escolar, familiar o hasta inclusive laboral. Pero bueno, tener en cuenta que la motivación también puede ser vista como un tema externo. Es decir, si es que nosotros aún no hemos encontrado o no tenemos una noción acerca de qué es lo que nos motiva, qué es lo que en realidad podríamos estar desempeñando de forma adecuada, lo ideal, nuevamente se repite, es que podamos comentarle esto a una persona cercana, de confianza, y sobre todo muy objetiva acerca de estos puntos, ¿no? Porque nos puede brindar mayor panorama acerca de cómo nosotros podríamos ir mejorando, hasta inclusive desarrollando lo que es nuestro desarrollo personal. Y bueno, en definitiva, como una fase adicional, hablaríamos de la empatía. Para el autor, menciona que es una comprensión de emociones y sentimientos, que va más allá de ello y también evalúa actitudes acerca de otra persona o alguna vivencia que esté desarrollando o efectuando otra persona como tal, sin tener esta experiencia previa, ¿no? Y sobre todo, el afronte que nosotros podríamos darle o el soporte hacia esta persona. Bueno, vamos a hablar acerca de un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos a un amigo, a un familiar, que se encuentra apenado sobre la muerte de este mismo, ¿no? Imaginemos la situación como tal. ¿Cómo nosotros deberíamos reaccionar? Lo ideal sería ser un soporte para ellos y lo más importante, hacerles saber de que nuestra compañía va a ser buena en ese momento, ¿no? Y posteriormente también sería lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que en realidad no deberíamos estar propiciando? Tal vez un tema de chiste, un tema de burla, o hasta inclusive tomar un desinterés acerca de lo que nos ha comentado. Y bueno, ello nos va a permitir generar más conciencia acerca de esto, porque tal vez nosotros no hemos vivenciado la muerte de un familiar directamente. Sin embargo, el poder escuchar acerca de esto nos tiene que generar grado de reflexión y un mayor grado de autoconciencia en primera fase de cómo nosotros podríamos estar relacionándonos con las demás personas. En ese sentido, si hablamos de un amigo, bueno, teniendo en cuenta todo esto, no solamente la empatía debe verse como un tema de un grado negativo, por el contrario, también puede verse reflejada acerca de emociones o experiencias positivas y cómo nosotros podríamos hacer hincapié y reforzar o hasta incluso estimular estas situaciones, sean favorables o no. Después de esto, uno de los puntos fundamentales también es hablar de las habilidades sociales, que hoy por hoy vamos a hablar un poco acerca de contextual, ¿no? Vamos a situarnos tal vez en Perú. Las cifras, imaginemos que del MINSA mencionan que más del 45 o 50% de solo jóvenes ha sufrido de lo que es un incremento a estas habilidades. Pero ese incremento se ha ido decrementando, ¿no? Ha ido disminuyendo a raíz de lo que es la pandemia y sobre todo el factor de la virtualidad. Y sí, no solamente en jóvenes, no solamente en esos estudiantes, por el contrario, las habilidades sociales desde su punto de inicio como un tema conceptual ha ido evolucionando y sobre todo dando mayor alcance acerca de cómo nosotros podríamos relacionarnos con las demás personas, ¿no? Y esas capacidades que tendríamos nosotros como individuos frente a diferentes contextos o situaciones. A pesar de ello, tendríamos que ver y sobre todo, nuevamente, hacer énfasis en cómo nosotros nos expresamos o hasta inclusive compartimos, ya sean experiencias, comentarios
con otras. Y si en verdad la forma en cómo lo hacemos es real, es sincera y lo más importante, muestra grado de seguridad. Nosotros nos expresamos de forma segura, ya sea con amigos, ya sean con familiares o inclusive con personas que influyen en nuestra jornada laboral. Pero ahora bien, para hablar un poco acerca de lo que son las habilidades sociales, también podríamos hacer este ejemplo relacionado a personas nuevas o hasta inclusive personas que en realidad no están dentro de nuestro círculo social. Y es así como nosotros podríamos estar compartiendo ideas, emociones, y si estas iban a ser o serían las mismas con aquellas personas que forman parte de nuestro círculo. ¿Cómo te consideras o cómo ellos te consideran, no? Hablamos de las amistades. ¿Cómo te consideran tus amistades? ¿Te consideran una persona que habla constantemente, que participa, que expresa sus ideas? Cabe mencionar, haciendo este paréntesis, que las personas en realidad y la forma en cómo te estarían considerando tendría que ser objetiva, más no por un grado de singularidad, un tema personal. En base a ello, hablar de las habilidades sociales, autores como los previstos, nos van a dar inicio a lo que es el tema de la intercomunicación, el tema de asertividad, entre otros factores que también van de la mano con lo antes ya mencionado. Y bueno, ahora vamos a tocar uno de los puntos más coyunturales cuando se habla acerca de inteligencia emocional. ¿Por qué será? Y esto va más que nada a tener en cuenta si es que es mayor el grado, ¿no?, del tema de inteligencia intelectual, hablamos de un CI, o relacionado a un tema emocional. ¿Ustedes qué creerían? Cuando vemos a una persona o conversamos con una persona, lo primero que salta tal vez es la forma en cómo se comunica, cómo conversa, o hasta inclusive el tema del grado intelectual. Sin embargo, aquellos factores que no lo podemos ver a simple vista, como es el tema emocional, también pueden saltar, ya sea el trato, la manera en cómo se comunica sobre aquellas situaciones y sobre todo también ante aquellas experiencias como tal. Y bueno, sobre esto tendríamos que decir lo siguiente, que existen 8 tipos de inteligencias emocionales, ¿no? Y estos 8 tipos no solamente van a generar mayor grado de cercanía, en este caso con las personas, y darnos un mayor panorama acerca de no solamente ver a la inteligencia como una sola, por el contrario, destacar las cualidades, las habilidades y las destrezas que tendrían cada persona acerca de estos factores. Y bueno, como lo mencionan, en sí los autores señalan que el 70% de los individuos con éxito en el mundo no solamente tienen buen intelecto, es decir, que la inteligencia intelectual va acompañada y sobre todo se complementa de buena forma con lo que es la inteligencia emocional. Hoy por hoy es uno de los factores con mayor impulso en el campo científico y en la comunidad. Vamos a hacer énfasis en cómo esta inteligencia emocional se divide, se clasifica o hasta inclusive el concepto tradicional que se tiene sobre lo que es la inteligencia. Vamos a partir acerca del concepto tradicional, donde antes se tenía en cuenta en cómo las personas capaces de resolver conflictos o situaciones de problema eran aquellas más aptas sobre este concepto. Hablaríamos de operaciones lógicas, operaciones matemáticas, numéricas o hasta inclusive lingüísticas. Y cómo todo ello nos va a dar mayor pase y mayor alcance a ciertos grados de un coeficiente intelectual. Sin embargo, para el autor mencionan que existen otros subáreas, hay que denominarlas de esa forma, que componen a lo que es la inteligencia. Y no solamente verse visto como un tema de numérico o lingüístico. Por el contrario, vamos a partir por otros factores, y estos serían alrededor de 6. Complementando con lo dicho anteriormente, serían un total de 8. Bueno, iniciaríamos con la inteligencia lógica matemática, que por su nombre claramente va a hacer énfasis en todo lo relacionado al campo numérico. Y estas destrezas que todas las personas poseen, algunas otras mejor que uno en realidad, sobre este mismo panorama y cómo en realidad podrían verse reflejado. Hablaríamos de un tema numérico, la resolución de conflictos. Aquí predomina mucho la capacidad, ¿no?, para resolver estos problemas, y en el día a día vemos a tal vez a ingenieros, vemos
a personas dedicadas al rubro numérico con mayor énfasis. Posteriormente, estaríamos hablando de una inteligencia lingüística verbal. Esta inteligencia como tal hace y da lugar a todo lo relacionado al campo del tema de la expresión. Puede ser el tema del lenguaje como tal, se puede evidenciar cómo las personas se comunican, el tema de oratoria, hablamos de factores relacionados a habilidades de liderazgo, y cómo ello también va a influir en el día a día, no solamente de la persona, sino de su medio. Posteriormente, como lo ven también en la imagen, vemos todo el punto de inteligencia corporal o sinestésica, ¿no? Es, como ya conocido, el tema de los deportes, la forma en cómo nosotros podemos generar mayor esclarecimiento, el mayor grado de comprensión con nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo ese también va a verse reflejado, ya sea en actividades que realizamos. Aquí hablan también acerca de deportes, actividades que nosotros podríamos estar desempeñando, y también cómo estas actividades pueden generar un valor agregado no solamente en la persona, sino en la comunidad, ¿no? Tal vez un tema de representación, cuando una persona va hacia un torneo, ¿no? Acude a este mismo. Y bueno, ese tipo de habilidades y más que nada inteligencias corporales pueden verse reflejadas de este índole. Posteriormente vamos a hablar de la inteligencia naturalista, ¿no? Que también ha cobrado mayor importancia en los últimos años, y no solamente lo vemos en algunos países, por el contrario, es un cuidado general que estas personas con esa inteligencia han propiciado a lo que es en sí el mundo, ¿no? En diferentes sectores y países como tal. Vemos el grado de la conciencia hacia el medio ambiente, la importancia que ésta le dan, y sobre todo, como lo están mencionando, el tema de clasificar y enumerar una serie de factores abocados a este tema, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de la inteligencia intrapersonal, que va más con lo del tema de la inteligencia emocional, pero, pero el tema de poder dividir lo que son estas temáticas, en este caso. La forma en cómo nosotros vamos a interpretar nuestro mundo, estaríamos hablando del contexto, de las situaciones que afrontamos o atravesamos, y el sentido personal que le estaríamos brindando. La inteligencia intrapersonal va más que nada por la identificación y el reconocimiento de emociones, de sentimientos, ¿no? Y cómo esto lo podemos estar nosotros reflejando con el medio. Y es por ello que la inteligencia interpersonal, como otro factor, daría lugar a las relaciones que nosotros estaríamos estableciendo con nuestra comunidad, en nuestro contexto en sí, y si estas pueden verse vistas de forma adecuada o inadecuada. Lo ideal es que se desempeñe de forma adecuada, dado a que mediante la inteligencia intrapersonal hemos podido identificar esta serie de emociones, esta serie de factores, ¿no? Y así vamos a dar lugar también a la inteligencia musical. Esto es muy recurrente y frecuente, no solamente en artistas tal vez, o en personas de cierto prestigio a nivel internacional. Por el contrario, también vemos a personas que mantienen destrezas o habilidades sobre estos puntos. Hablamos de el tema de tocar un instrumento, el tema de tener mayor grado de afinidad acerca de un género, ¿no? Y desempeñarlo como tal. Hablamos de baile, de danzas, que también, si se dan cuenta, se complementa con la inteligencia corporal, porque también haríamos uso de eso como tal. Finalmente, hablar de una inteligencia espacial y esta habilidad en sí para generar todo lo relacionado a esta imagen visual y espacial. Aquí calzan algunas profesiones como lo es la arquitectura, ¿no? Como el diseño de interiores, entre otras más que tomen como punto de referencia todo lo relacionado a nuestro medio y cómo nosotros nos estaríamos desenvolviendo en este mismo. Un punto adicional es tener en cuenta de que no solo una inteligencia va a predominar en nosotros, por el contrario, nosotros tenemos todas esas inteligencias y lo vamos a ir desarrollando durante todo este transcurso o periodo. Es decir, que mientras mayor desarrollado o mientras mayor actividad realicemos sobre aquella inteligencia, lo más probable es que se incremente el nivel y sobre todo esta competencia como tal. En términos
más puntuales, estaríamos haciendo uso de la inteligencia emocional como uno de los factores que va a predisponer todo este grado de conocimiento, siempre y cuando tengamos un uso de lo que debería ser y lo de que no debería ser, obviamente. Y bueno, aquellos puntos también de mejora tendrían que ir abocados a la siguiente pregunta. Y esa pregunta habla de cómo nosotros podríamos incrementar la inteligencia emocional. Bueno, ¿cómo podríamos incrementar ese factor que es hoy por hoy muy tocado? Vamos a partir por el tomar atención o hasta inclusive nota y reflexionar sobre nuestras emociones, como lo ven en imagen. No solamente basta por asumir o sobre todo pasar por una experiencia. Por el contrario, tenemos que sobre esa experiencia, sea actual o reciente, como tal, podríamos tomar una atención acerca de por qué nos hemos sentido así, desde cuándo nos hemos sentido así, y también si es que esto en verdad se ha generado repetitivamente, ¿no? Si tiene como que un grado de patrón. Podríamos tomar nota acerca de los momentos en los cuales nuestras emociones tal vez son adecuadas y otros momentos los cuales en verdad nuestras emociones no tendrían que ser adecuadas, ¿no? Negativas, hay que llamarlas. Teniendo en cuenta este punto de reflexionar sobre nuestras emociones, vamos a dar lugar a cómo nosotros vamos a expresar lo que en verdadmente sentimos. Que también habla un poco acerca del autor de una de las fases que es el autocontrol, porque lo que se busca no es expresar desmesuradamente o que la emoción nos gane. Por el contrario, con el autocontrol vamos a propiciar que la información que estamos brindando y sobre todo nuestro sentir vaya de la mano de un grado de empatía y tolerancia hacia la otra persona o hacia el grupo, en este caso, que estaríamos desempeñando esta información como tal. ¿Cómo nosotros expresamos lo que sentimos? A veces es una de las cosas más complicadas para algunas personas. Y bueno, la mejor forma de expresar, si es tu caso o tal vez te has puesto a pensar sobre ello, inicialmente podríamos partir por escribir, tomar nota acerca de lo que en verdad siento y me está generando incertidumbre. O todo lo contrario, tomar nota acerca de cosas que en verdad me motivan, me generan emociones agradables y vamos a partir por ese primer punto. Es decir, tomando nota, vamos a estar reforzando aquellos sentimientos, aquellas experiencias que vayan de la mano con nuestras emociones para después dar lugar a esta comunicación tal vez con otra persona u otro grupo de personas. También es importante asumir una responsabilidad de nuestros actos. Es decir, que la inteligencia emocional va a guardar mucha relación con las fases que se estaban mencionando, que es el tema de la autoconciencia. ¿Qué tan consciente soy de las situaciones o de los pensamientos que tengo sobre otra persona o sobre mí mismo? También ver cómo esa influencia en realidad es perjudicial o es favorable. Es decir, si me estoy desempeñando dentro de la sociedad de forma adecuada, cómo lo estoy haciendo y si en verdad las competencias que estoy generando son buenas o favorables para mi persona. Es generalmente particular ver el tema de la responsabilidad como un tema de asumir actos, ¿no? Y en tal sentido, vamos a partir con un tema de preguntas o comentarios. Esas preguntas o comentarios lo podemos ir recepcionando ya sea mediante lo que es el live. Ahí no sé si es que me podrían apoyar, pero si es que hubiesen alguna pregunta o algún comentario, muy encantado de responder. Ahí el audio está silenciado. Uy, disculpa. Acá nos mencionan cómo se podía desarrollar la inteligencia emocional en niños. Ok, perfecto. Muy buena pregunta. El tema de la inteligencia emocional y cómo nosotros podríamos estar estimulándolo en los niños va a partir desde aquellas emociones positivas. Vamos a hacer énfasis en estas palabras que son muy mágicas, como es el tema de hacerle saber al niño que es importante, hacerle saber que
en realidad la opinión, o sobre todo la situación que esté afrontando, sea favorable o no, tiene cierto grado de importancia para él. Imaginemos de que él acude o sale al parque, ¿no? Y bueno, le desagrada estar cerca de los animales o los perros. Entonces, respetando esa posición, esa decisión, siendo nosotros padres, lo que haríamos es validando su autoconciencia acerca de que eso que le genera una emoción, ¿no? Lo está expresando y sobre todo está siendo validado por los padres. Algo que no se podría hacer o tendría que ser inadecuado es reforzar ello o hacer un caso de sumiso, ¿no? En otras palabras, ignorar esa conducta o sobre todo hacerles creer de que lo que está mencionando no tiene validez, ¿no? Esa es una de las posibles, o podría estar mencionando inclusive, uno de los factores más importantes que desde pequeños podríamos estar nosotros como padres impulsando a los menores, ¿no? Por acá nos ponen, ¿desde qué edad podríamos desarrollar la inteligencia emocional en nuestros niños? Ok, ¿desde qué edad? Bueno, esto en realidad, según tal vez teorías, vamos a hacer énfasis en teoría tal vez de Piaget, que hablan de diferentes etapas que va a afrontar el niño. Vamos a hacer énfasis tal vez desde que en realidad nace, ¿no? Desde el tema de que está dentro del vientre, estimulándolo con el tema de las palabras, porque aunque no lo crean, hay un tema de vínculo, ¿no? Entre el hijo y la madre. Posteriormente, en la etapa de la infancia, también se puede ir estimulando todo este tema de la inteligencia emocional en ellos con palabras positivas, ¿no? Va a haber o van a darse situaciones en donde lo más probable es que por conflictos o por un tema de la crianza, nosotros quisiéramos imponernos, ¿no? Pero sí es importante, tal vez desde los 2 a 3 años en adelante, ir fomentando esa autonomía. Obviamente va a estar guiada por los padres, ¿no? Acerca de las emociones, de cómo ellos pueden expresarlo sin ningún miedo, ¿no? Ya sea ante este ejemplo que brindé, ante una mascota, un animal, o hasta inclusive ante situaciones como tal, ¿no? Finalmente, ¿qué mensaje le darías a todos esos jóvenes, todas esas personas relacionado con la inteligencia emocional? ¿Qué les podrías decir a todos ellos? Ok, muy buena pregunta y muy buen cierre. Sería el factor de que nosotros constantemente estamos evolucionando, estamos creciendo, ya sea de un tema personal, un tema profesional, pero lo más importante es no desacreditar a otras personas, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacer identificando nosotros, en primera instancia, qué es lo que estaríamos sintiendo, qué tipo de emociones hemos logrado identificar en nosotros y cuál, sobre todo, predomina? Teniendo en cuenta cómo nosotros nos estamos desempeñando, ¿no? En diferentes ambientes, en diferentes espacios, vamos a poder generar mayor grado de socialización con las demás personas y sobre todo vamos a estar en una convivencia sana, que es lo que se busca. Bien, Robin, muchas gracias. Ha sido una ponencia muy fructífera, muy amena. Nos ha... Ay, Ok, ahí se perdió, me parece que no te escucho. uy, disculpa. Te doy el nombre de las gracias en la ODM, de la ODM Miraflores. Esperemos volver a contar contigo. Muchas gracias. Es una ponencia muy amena. Y nada, muchas gracias de nuevo. Ok, muchas gracias también a ti por la invitación y bueno, y seguirlos, invitarlos más que nada a ver y sobre todo continuar con lo que es en sí la OEDM, ¿no? Que en sí está dando muy buenos cursos, sobre todo lo que se conoce como webinars. Y sí, invitar a lo que es la comunidad, ¿no? Que siga reforzando y estimulando esto no solamente en jóvenes, sino en adultos y también en niños. Muchas gracias. Gracias.